acontecer y que está aconteciendo ya y que va a ser la que defina o marque cómo va a ser el futuro o nuestro futuro en las próximas décadas. Entonces, yo antes de pasar a hacer esta prospección dentro de lo que es esta charla, quería hacerles una reflexión. Quería hacer una reflexión porque todos ustedes hemos sufrido desde el año 2008, en Estados Unidos, una crisis que nos dijeron que era imprevisible, que nadie podía decir que esto podía acontecer. Y parte es verdad, pero yo voy a darles unos rodamientos para que entiendan que no del todo es así. Todos estamos de acuerdo que la ciencia y la tecnología en nuestro mundo produce bienestar. Está claro, lo vamos a mostrar con ejemplos, que la ciencia y la tecnología históricamente, ya Pedro ha comentado ejemplos, pero eso es más manifiesto en los últimos 100 años, ciencia y tecnología, ese binomio, permite bienestar. El problema que hay con la ciencia, que no entienden los políticos, en algunos países, en el nuestro es uno, es que la ciencia no evoluciona de forma continua. A los científicos se nos pide que aportemos resultados constantemente, y lo intentamos, pero es que no existe en ningún sitio esta facultad. En el fondo la ciencia avanza como una onda. Es como cuando yo hablo y les digo a ustedes algo y se enteran de lo que estoy diciendo, pues lo mismo va a pasar cuando vayan a sus casas y comenten lo que decía este profesor, lo chocante que les puede haber sentido alguna de mis frases o alguno de mis comentarios, ¿no? Eso es una onda que ustedes portarán de información al resto de familiares, amigos, compañeros. Entonces la ciencia avanza como una onda empujada por inventos o descubrimientos claves. Esto es lo que concita a la ciencia, no una capacidad directa de actuar siempre, sino que cuando hay un descubrimiento o un desarrollo, este puede tener consecuencias, digamos, profundas. De hecho, el problema que acontece es que cuando hay un avance por algo, se crea una burbuja en determinados momentos, y este es el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos una burbuja? ¿Verdad? Que la burbuja va creciendo, una pompa. Mi hija los hace cuando se baña en casa, se va creciendo la pompa y de repente, ¿qué hace? ¡Pam! Explota. Cuando explota la burbuja, lo que produce es una crisis. Y esto ha acontecido cada 80 años. Para que hagamos una idea de esto, fíjense lo siguiente. En el siglo XIX, la física y la química fueron capaces de entender conceptos como el trabajo, la energía interna o la energía, que es el calor, que es el tránsito. El calor aquí se utiliza en el lenguaje de la calle como calor, mucho calor, en el fondo es una tecnología que no es adecuada, es temperatura, lo que siente el ser humano, pero es una confusión que utilizamos en el lenguaje, por lo científico. Entonces, en el siglo XIX se consiguió entender la termodinámica de los ciclos para poder sacar partido de energía, por ejemplo el carbón, con energía química, su transformación de esa energía en energía mecánica. En el siglo XIX se produjo un desarrollo sin igual en la historia de la humanidad. Se movieron en seres, materias, personas, de unos países a otros, de unos puntos a otros de sus países, y hubo un desarrollo sin igual, como no ha habido nunca en la historia de la humanidad. ¿Pero qué pasó? Que el ser humano, y si son conscientes de todos ustedes, abusó, incluso mujeres y niños trabajando en las minas, se intentó al máximo, y una gran crisis en 1850 en Londres, porque se empezó a generar actividad, hasta un momento que ya no eran capaces de absorber todos aquellos productos, todos aquellos, digamos, productos que se habían generado. Claro, la cuestión, por ejemplo, en España, si aún recuerda que ha habido ferrocarril aquí en el norte de España, aquí en Asturias y León, o en Mataró, es a finales de 1880 y pico, 90 y pico. Ya veis que en ese periodo ya estamos desfasados cuando ya había una crisis monumental. La siguiente que tuvo lugar tiene que ver con el aporte, como comentó Pedro, de un aspecto de electricidad y magnetismo que fue esencial para los motores de explosión. El primer coche, que fue ya para el público, para, digamos, casi todo el mundo, el Forte, y esto dio lugar a un desarrollo importante en las primeras décadas del siglo XX pasado. Pero volvió de nuevo el ser humano a crear una burbuja, a crear una actividad, de tal manera que el 29 hubo una crisis de consecuencias muy fuertes. En España todavía no llegó a golpear, pero pues siempre llega, la onda siempre llega. Dense cuenta que mi argumento es que acontece algo y tarde o temprano va llegando. También va el desarrollo a llegar de una forma de onda